Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a primera vista, parece simple, pero que es increíblemente complejo. La naturaleza del gozo cristiano. Y la gran pregunta que sobrevuela todas las fuentes que recibimos es una que seguro muchos se han hecho. ¿Es de verdad posible sentir un gozo profundo, constante, incluso cuando todo parece ir en contra? Es la pregunta del millón, porque choca directamente con nuestra experiencia diaria. Generalmente, asociamos la alegría con que las cosas nos salgan bien. Claro. Si no salen bien, no hay alegría. Punto. Exacto. Y para explorar esto, tenemos una colección de textos fascinante. Reflexiones, meditaciones, extractos teológicos, un poco de todo. La idea hoy es meternos en sus entrañas y tratar de entender de dónde sale ese gozo del que tanto hablan. ¿En qué se apoya? Sí, ¿en qué se apoya para no derrumbarse? ¿Y cómo se supone que se vea en el día a día, más allá de una sonrisa forzada? Y debo decir que lo primero que me sorprendió fue el punto de partida. ¿A qué te refieres? A que para hablar de gozo, los textos no empiezan con nosotros, con nuestras emociones. Invierten completamente la lógica. No preguntan, ¿cómo puedo sentirme feliz? Sino que arrancan con una pregunta mucho más grande, casi cósmica. ¿Quién está al mando del universo? Claro. Y su respuesta a esa pregunta es el cimiento de todo lo demás. Y es que lo fascinante de la lógica de estas fuentes es que argumentan que si no se empieza por ahí, cualquier intento de construir un gozo duradero es como edificar sobre harina. Totalmente. Proponen una estructura casi como un edificio, con varios pilares, y nuestra conversación nos va a llevar a recorrer esa estructura, desde esos cimientos hasta las habitaciones más prácticas de la vida, ¿no? Me encanta la idea. Pues, empecemos por esos cimientos. Ok, vamos a desglosar esto. Como decía, el punto de partida es Dios mismo, y el concepto clave, la viga maestra de todo el edificio, según las fuentes, es la soberanía. Ajá. Uno de los documentos llega a llamarla la verdad más grandiosa acerca de Dios. Es esta idea radical de que absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo, escapa de su control, y que, como dice una de las fuentes, Él lo controla todo a fin de obrar para nuestro bien. Es una afirmación que te obliga a detenerte, porque es inmensa, y no la dejan sola, flotando en el aire. Inmediatamente la conectan con otros dos atributos que son cruciales. Para que no sea aterradora, ¿cierto? Porque un poder absoluto sin más... Sería una tiranía, un dictador cósmico. Pero no. Claro, mencionan primero la omnisciencia, y citan el Salmo 139 para ilustrar que Él conoce cada detalle. Nuestros pensamientos, nuestros caminos, incluso las palabras antes de que las digamos. Exacto. Y segundo, la sabiduría, que es la idea de que ejerce ese control total y ese conocimiento infinito de una manera perfecta. Entonces, la imagen que pintan las fuentes es la de un control absoluto pero benevolente. No es solo un rey poderoso, sino también un estratega perfecto que además conoce cada pieza del tablero y se preocupa por ellas. Y los textos insisten en que si no se entiende esa base, nada de lo que sigue tiene sentido. Es la fuente de una seguridad fundamental. Justo. Pero, ¿cómo se conecta esa idea tan abstracta de un control cósmico con algo tan personal como el gozo en un mal día? Porque una cosa es creerlo en teoría y otra sentirlo cuando se pepincha una llanta bajo la lluvia. Esa es la clave. La conexión que establecen es la siguiente. La creencia en esa soberanía no produce alegría por la llanta pinchada. Claro, nadie se alegra por eso. Lo que produce es una calma y una confianza a pesar de la llanta pinchada. Es la convicción de que incluso ese evento frustrante y aparentemente aleatorio forma parte de un plan más grande y bueno que no podemos ver en el momento. O sea que el gozo no nace de la circunstancia. No, nace de la confianza en el carácter de quien gobierna la circunstancia. Uno de los textos lo resume de forma muy directa. Conocer a Dios así nos llena de un gozo glorioso. Es un gozo que no depende del clima exterior, sino de la solidez del refugio. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si el primer pilar es quién es Dios, el segundo es lo que ha hecho. Absolutamente. Pasan del carácter a la evidencia, a las acciones concretas. Y me parece que lo organizan en un marco temporal completo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Precisamente. Para el pasado, el evento central que citan es la salvación y la adopción en Cristo.
Se apoyan mucho en Efesios para desarrollar la idea de que los creyentes han sido hechos herederos. La idea de tener una herencia, eso es potente. Es muy potente, porque es algo que ya es tuyo, seguro, irrevocable. No es algo por lo que tengas que luchar. Cambia la perspectiva de tener que ganarse el favor a simplemente disfrutar de un regalo ya dado. Exacto. Luego miran hacia el futuro. Y ahí la gran promesa que ancla el gozo es la certeza del regreso de Cristo y, bueno, la existencia de un lugar celestial preparado. La seguridad de un destino final glorioso que pone los problemas de hoy en otra perspectiva. Pero no lo dejan ahí, en un pasado lejano y un futuro distante. Porque claro, vivimos en el presente. Justo, eso te iba a decir. Y para el presente, las fuentes destacan dos promesas que son como el pan de cada día, para el gozo. La primera es que Dios suplirá todas las necesidades. De Filipenses, ¿cierto? ¿Sí? Y la segunda, de Hebreos, es la promesa de un acceso constante y directo a Él a través de la oración. Así que tienes una herencia segura del pasado, un destino glorioso en el futuro, y provisión y compañía constantes en el presente. Se cierra el círculo. Cierra el círculo perfectamente. Y hay algo más en las fuentes que me llamó la atención, que saca al gozo de ser algo puramente personal. ¿Te refieres al privilegio de servir? Sí, hablan de que el gozo no es solo algo pasivo que se recibe, como un tanque que se llena, sino que se vuelve activo. Y eso es fundamental. El gozo se desborda en acción. Se convierte en una energía que se expande. Encuentran una fuente de alegría inmensa en compartir las buenas nuevas o en alentar a otros. Claro, porque esa seguridad de la que hablábamos es lo que según los textos te libera. Ya no se trata solo de proteger tu propio bienestar. Las fuentes son claras en esto. Es una alegría que se multiplica al compartirse. Ahora, aquí viene la parte que honestamente me cuesta más entender de los textos. Es la idea que parece más contradictoria de todas. Encontrar gozo en la dificultad. El regocijo paradójico, como lo llama uno de los textos. Sí. Suena casi imposible, ¿no? Suena totalmente contrario a nuestra intuición. Nuestro instinto es huir del dolor, no encontrar alegría en él. Exacto. Pero las fuentes no proponen una especie de masoquismo espiritual. No se trata de alegrarse por el sufrimiento en sí. Lo que proponen es un cambio de perspectiva radical sobre el propósito del sufrimiento. Ok. Citan, por ejemplo, la Carta de Santiago, que dice que las pruebas producen paciencia y madurez. La alegría no está en la prueba, sino en el fruto que puede llegar a producir. Y justo cuando estaba luchando con esa idea, encontré una analogía en las fuentes que me pareció potentísima, la de los tesoros en vasos de barro. De 2 de Corintios. Es una imagen increíble. La explicación que daban me voló la cabeza. Decía algo así como, cuando el vaso es fuerte y hermoso, admiramos el vaso. Pero cuando el vaso está roto y sin embargo brilla, admiramos la luz que hay dentro. Es que esa imagen subvierte por completo nuestras métricas de valor. Choca frontalmente con nuestra cultura actual, la cultura de Instagram donde todos intentamos mostrar un vaso perfecto, sin grietas. Totalmente pulido. Y las fuentes proponen exactamente lo contrario, que la verdadera belleza y el verdadero poder se manifiestan precisamente en las grietas. La debilidad de la persona no anula el gozo. De hecho, puede ser el escenario perfecto para que se manifieste. El escenario perfecto. Es una forma muy distinta de ver nuestras propias fallas. No como algo que ocultar, sino como una oportunidad. Y llevan esta idea a un extremo, a un punto casi radical con el profeta Habacuc. Así, es uno de los textos más desafiantes de toda la Biblia sobre este tema. El profeta se pone en el peor escenario imaginable. Es la ruina absoluta. El texto cita, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Básicamente, está describiendo una quiebra total, la pérdida de todo sustento, la hambruna. Y después de pintar ese cuadro desolador, su respuesta es desconcertante. Con todo, yo me alegraré. La pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde saca esa fuerza? Las fuentes no dejan esa afirmación en el aire, sino que desgranan el porqué. Proponen varias razones. La primera es un cambio de perspectiva temporal. Las circunstancias son temporales, pero Dios es eterno. Se relativiza la crisis. Exacto. La segunda es una razón de purificación. A veces, el dolor nos despoja de falsas seguridades en las que habíamos puesto nuestra confianza.
Y la tercera, que para mí es la más importante en el momento de la crisis, es que Dios mismo se convierte en la fortaleza cuando no quedan fuerzas propias. El gozo no proviene de la capacidad interna para resistir, lo cual sería agotador. Imposible. Proviene de apoyarse en una fuerza externa e inagotable. La alegría de Habacuc no es una negación de la realidad. Él ve la ruina, pero decide anclar su gozo no en la cosecha, sino en el Dios de la cosecha. Todo esto es muy profundo, pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿y el lunes por la mañana? ¿Cómo funciona esto cuando uno se enfrenta a la culpa, la soledad, el miedo, a los enemigos cotidianos? Eso. Me gustó mucho que uno de los textos, titulado Recuerdos del Corazón, se mete de lleno en eso. Aterriza todos estos grandes conceptos. Es la sección más pastoral y práctica de todas, sin duda. Es donde la teología se encuentra con la psicología humana. Sí, y lo hace de una forma muy concreta. Por ejemplo, hablemos del sentimiento de culpa. La fuente no ofrece una técnica de autoayuda. Propone lo que llama el gozo del perdón total. Lo que me parece notable de ese enfoque es que desplaza el centro de gravedad. No se basa en el esfuerzo subjetivo de sentirse perdonado, sino en una realidad objetiva. En que la cuenta ya ha sido saldada. Exacto. El gozo nace de creer en ese hecho independientemente de cómo te sientas al respecto. Es un cambio de enfoque total. O pensemos en la soledad, que es una epidemia en nuestro tiempo. ¿Cuál es la respuesta que dan? Proponen el gozo de su presencia. Y es interesante porque lo desdoblan en dos realidades, una interna que es la compañía del Espíritu Santo y otra externa y muy tangible, La familia de la fe. la comunidad. No te dicen, imagina que no estás solo, sino que te recuerdan una presencia real y te invitan a buscar una comunidad real. O sea que es algo muy práctico, muy comunitario. Luego abordan la confusión, ese sentimiento de no saber qué camino tomar. Ahí proponen el gozo de su palabra. Presentan la Biblia no como un libro de reglas, sino como una lámpara segura que ilumina el siguiente paso. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, como decía Jeremías. Lo que es consistente en todos estos puntos es que el antídoto propuesto nunca es piensa en positivo. Es siempre un reenfoque deliberado hacia uno de los fundamentos que ya hemos discutido. Totalmente. Y sigue con el miedo. Ante la inestabilidad, la respuesta es el gozo de su inmutabilidad. La idea de anclarse en una roca eterna que nunca falla. Es un sistema muy coherente. Y la última, que me pareció muy poética, es para esa necesidad humana de belleza. La respuesta es el gozo en la creación. Animan a ver el mundo como el teatro de su gloria. Esa sección es crucial porque traduce, como decías, conceptos teológicos que pueden sonar muy elevados a experiencias humanas universales. Culpa, soledad, miedo. Todo eso forma parte de nuestra condición. Y lo que las fuentes hacen es construir un puente directo entre cada una de esas vulnerabilidades y un atributo específico de Dios. El gozo no es entonces la ausencia de esos sentimientos, sino una realidad más profunda que coexiste con ellos. Un contrapeso. Un contrapeso basado no en el esfuerzo personal, sino en una realidad externa y sólida. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de toda esta exploración, la conclusión parece clara. El gozo del que hablan estos textos no es una emoción que sube y baja con las circunstancias. No es como las acciones en la bolsa, no. Es más bien una convicción profunda, una especie de ancla. Es una alegría que se basa en quién es Dios, en lo que ha hecho y en lo que ha prometido que hará. Hay una cita final que creo que cierra el círculo perfectamente. Este gozo no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Es la definición perfecta. Y si tuviera que añadir un concepto que unifica todo, sería la palabra esperanza. Pero no la esperanza como un simple deseo optimista. No como un ojalá que. No. Más bien en su sentido teológico. Una confianza segura en una realidad más grande, más verdadera y más duradera que nuestra situación inmediata. Esa es esperanza la que da sentido a todo lo demás. Una convicción anclada en una esperanza segura. Me gusta. De que el gozo, como un tesoro interno, puede brillar con más fuerza precisamente cuando el vaso externo está frágil o roto. Ajá. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar.
¿Cómo cambiaría la perspectiva sobre las propias debilidades e imperfecciones si, en lugar de verlas como fracasos a ocultar, se consideraran oportunidades o incluso escenarios designados para que una luz interior se manifieste con mayor claridad?